Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de plazos fijos. Vamos a ver cómo vienen subiendo las tasas de interés que ofrecen las entidades por las colocaciones en pesos. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales con el importante anuncio de la reforma justamente de estos mercados. Y también vamos a analizar en el último bloque los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la participación del economista José Luis Espert. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos con la presencia de Juan Cerruti nuevamente y también está con nosotros Yamila Escala. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿cómo ¿Qué les tal? va? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí nuevamente y vamos a comenzar, como siempre, con la información que tenemos para hoy, las noticias que ha entregado esta última semana y justamente finalmente se lanzó el Plan Nacional Estratégico del Seguro, este plan que incluye, entre otras cuestiones, la obligación de las compañías de seguros de invertir una parte de sus recursos en la economía real. Yamila amplía esta noticia. Semana no solo movida, sino histórica para el mercado asegurador, comenzando por el anuncio del Planes 2012-2020, no solo por parte del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sino también por la jefa de Estado y por cadena nacional. Desde la superintendencia festejaron como un logro el espacio conquistado y desde ya, bueno, dice que pasaron a jugar en primera las aseguradoras en el momento en que un anuncio de esta envergadura se hace por parte de la presidenta. Ahora bien, también lo que tiene que ver con los objetivos, ¿no? De fijarse determinadas cuestiones que se estuvieron elaborando durante un año a través de la integración de los sectores. Ahora bien, los empresarios quieren terminar de leer el plan estratégico porque sostienen que hay puntos que hacen al funcionamiento del sector que hay que seguir mirando. De todas maneras, contentos obviamente con que se sigan fijando objetivos que tienen que ver con el crecimiento de la actividad, como así también, lo que ya todos sabemos, lo que tiene que ver con la inversión en la economía real con topes y plazos. La pregunta es, más allá de que esperaban algún anuncio jugoso, tal vez en lo que tenía que ver con la desgravación impositiva de ganancias en lo que es vida, la cuestión de los instrumentos. ¿De qué manera esas inversiones que se demandan en la economía real van a poder llevarse a cabo? Esta es la gran interrogante. Incertidumbre, expectativa también. ¿Por qué? ¿En qué se va a poder invertir? ¿En qué se va a poder pasar de esos 88 millones de pesos a 7.000 millones a invertir? ¿En qué proyectos? ¿Existen esos proyectos? ¿Cuáles son? Veremos lo que decide el comité de elegibilidad, que va en coincidencia con el inciso K, y bueno, lo que terminen por optar las compañías, que a su vez tienen resultados negativos en muchos casos. Esperaremos. Nos parece algo irónico justamente que el inciso que establece este asunto justamente lleve la letra K, pero bueno, seguiremos de cerca este tema, como bien decís vos, Yami, seguiremos viendo a ver si justamente se generan los instrumentos que brinden las garantías suficientes, porque recordemos acá el punto más importante de todos es que las compañías no invierten su dinero, no invierten el dinero de ustedes, el dinero de todos los asegurados. Y por lo tanto, digamos, el Estado, el Gobierno Nacional debe asegurar que esos fondos que son de todos los asegurados sean invertidos en instrumentos que brinden las garantías suficientes para, llegado el momento de un siniestro, llegado el momento, por ejemplo, de una persona que se retira con el dinero acumulado a lo largo de su vida, cuente con justamente esos fondos para hacer frente a sus necesidades. Así que es un tema sumamente importante y que involucra no solo, digamos, a las compañías de seguros, al gobierno, sino a todos ustedes, a todos los ciudadanos y a todas las personas que justamente tienen un contrato con una compañía de seguros. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a brindar información sobre las tasas de interés que brindan las entidades financieras por los plazos fijos en pesos, tasas de interés que continuaron subiendo a lo largo del mes de octubre. Así es, Alejandro, atención ahorristas, porque bueno, hemos hecho un relevamiento para ver cuáles son hoy las mejores tasas de interés que están ofreciendo los bancos del sistema financiero. Como bien decías vos, Alejandro, las tasas
están subiendo, y también les vamos a mostrar que en algunos casos, bajo determinadas modalidades, por ejemplo, en lo que se refiere al home banking, es decir, cuando uno contrata un plazo fijo por internet o por cajero automático, se puede hasta conseguir 1 o 2 puntos más de tasa. Si vemos en la primera placa el relevamiento que hicimos, es en el caso de los plazos fijos entre 45.000 y 65.000 pesos a 30 días de plazo. Y en este caso tenemos, por ejemplo, al Banco Macro, en el caso de la modalidad de medios electrónicos, es decir, cuando uno hace el plazo fijo a través de internet, está ofreciendo en estos momentos una tasa de 16,25%. Estas son siempre tasas anuales. Le sigue el Banco BST con una tasa de 15,5%, luego tenemos Capital del Plata con 15,5% también, el Banco Macro en la modalidad tradicional de plazos fijos con 14,9%, más atrás se encuentran el Columbia, el Meridian, el Montemar con tasas entre el 15 y el 14%, luego aparece el Banco Nación, también a tener en cuenta en este caso, lo tenemos señalado con un asterisco, una llamada, que indica que esta es la tasa que ofrece en el caso de que se contrate nuevamente por internet, que suelen ser una modalidad que fomentan los bancos, y ofrece 14,25% de tasa anual. Más atrás encontramos otros bancos representativos del sistema, por ejemplo el Galicia, Caja de Crédito Cuenca, Santander Río, todos con una tasa en torno al 14%, y un poquito más atrás tenemos al Santander Río, al Citi, al Banco Finansur, al HSBC en torno al 13%, como vemos en la placa, y los últimos son el Banco SAES y el Banco Nación con 12,75%, y la modalidad tradicional del Banco Nación, que es el que en estos momentos menor tasa está ofreciendo, 8,5%. Entonces, esto es lo que están ofreciendo hoy los principales bancos del sistema en el caso de los depósitos a 30 días. En el caso de 60 días también preparamos una placa y tenemos algunos cambios. Nuevamente el Banco Macro es el que está ofreciendo la tasa más atractiva, también en la modalidad de la contratación a través de home banking, es decir, a través del plazo fijo que se contrata por internet, está ofreciendo 17,25%, ya es una tasa bastante más atractiva, pero dejemos en claro que hay que tener el dinero inmovilizado por 60 días. Luego ubica también el Banco Macro en su modalidad tradicional, 16,25%. Más atrás vemos al BST, Capital del Plata, Caja de Crédito Cuenca y Columbia con tasas entre 16 y 15%. Y después tenemos al Meridian, Montemar, la modalidad del Banco Nación a través de home banking que ofrecen 14,75% las tres entidades. Y luego tenemos al Banco Galicia, al Santander Río, al Citi y al Finasur entre 14 y 13%. Y finalmente en el pelotón final tenemos al HSBC, al SAES y nuevamente al Nación en su versión tradicional que ofrece una tasa de 9%. Muy bien, perfecto. A pesar justamente, ¿no?, de haber mejorado los rendimientos, las tasas de interés que se pueden conseguir justamente por los plazos fijos en pesos, estos siguen, ¿no?, sin permitir conservar, ¿no?, el poder adquisitivo de nuestros ahorros, justamente porque estas tasas siguen estando por debajo de la inflación. Ahora llegó el momento de analizar la reforma que se anunció el lunes pasado, la reforma del mercado de capitales, que se anunció conjuntamente con el Plan Nacional Estratégico del Seguro, y Juan nos va a presentar los puntos más importantes de esta reforma. Sí, entre las principales características de este proyecto de ley de reforma del mercado de capitales que el gobierno va a enviar al Congreso, yo diría que hay dos temas centrales. Por un lado, lo que es el fin de la autorregulación. Vos sabés que hasta ahora los mercados en la Argentina se autorregulaban, con lo cual cada uno dictaba sus normas y sus leyes, y por el otro lado se termina con lo que es la mutualización, es decir, la desmutualización de los mercados. Hasta ahora funcionaban como sociedades cerradas, las acciones se emitían, uno podía comprar una acción para ser agente de bolsa y poder operar. En adelante esto va a cambiar, ¿sí? El que va a tener un rol central en adelante es el organismo que se llama la Comisión Nacional de Valores. La CNV, que dirige precisamente Alejandro Banoli, va a ser la que va a estar encargada de regular el funcionamiento de los mercados. No solo eso, sino que los mercados van a pasar a ser sociedades anónimas, Alejandro. Es decir, los mercados van a poder
emitir a nuevas acciones y por lo tanto va a haber inversores que van a poder comprar esas acciones nuevas y participar como agentes activamente en todo lo que es la intermediación del mercado de capitales. Creo que ese es un cambio relevante, ¿no? Muy bien, perfecto. Con esta información entonces nos vamos a un corte en instantes. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Aquí estamos, es momento de responder las consultas que nos han enviado. Vamos a ir rápidamente a las consultas sobre el estado de las entidades financieras y comenzamos con la pregunta de Emilia sobre la situación del Banco Santander Río. A Emilia le contamos, Alejandro, que el Banco Santander Río, que es de capitales españoles, tiene en estos momentos un patrimonio de 5.603 millones de pesos, registra depósitos por 35.108 millones de pesos y el resultado que ha acumulado desde diciembre a la fecha es positivo en 864 millones de pesos, razón por la cual, con indicadores que se condicen con el promedio del mercado, le asignamos una cara sonriente. Muy bien, también se comunicó con nosotros Marcelo para conocer el estado del Banco Formosa. En el caso del Banco de Formosa, Alejandro tiene un patrimonio de 160 millones de pesos, registra depósitos por 1.608 millones de pesos y el resultado que ha acumulado también desde diciembre a la fecha es positivo en 34 millones de pesos, razón por la cual los indicadores están en línea con el mercado, le asignamos otra cara sonriente. Muy bien, perfecto. Volvemos entonces al mercado de seguros y esta semana el Congreso Nacional sancionó la nueva ley de ART que fue promulgada al día siguiente por el Poder Ejecutivo. Yamila presenta este tema. 140 votos a favor, 83 en contra y una abstención, la de Héctor Recalde. Una noticia que llegó finalmente en la misma semana del anuncio del Planes. La oposición duras críticas. Tildó de inconstitucionalidad, especialmente por el punto de la eliminación de la doble vía, que desde el oficialismo sostienen que es la manera de disminuir el índice de judicialización, que es lo que más preocupa, el flagelo de este sector, con nuevos topes indemnizatorios que se actualizarán cada 6 meses y que se cobrarán las indemnizaciones a los 15 días de producido el siniestro. Los analistas, sin embargo, sostienen la cuestión referida a las enfermedades no listadas, la falta de preocupación por parte de la ley en este punto, que es el que genera la mayor conflictividad a nivel judicial, entre el 70 y el 80%, y que es algo que no está contemplado. Veremos tal vez lo que sucede caso a caso. Y con una noticia, sí, Galeno compró la ART de Mapfre. Esa es, bueno, las dos novedades tremendas en el mercado de ART. Bueno, festejamos entonces la sanción de esta ley que, al menos por un tiempo, va a poner fin a la industria del juicio, a través de la cual medran un conjunto numeroso de abogados, justamente en función de con el dinero de los empresarios y de los trabajadores. Vamos a cambiar ahora de tema y hablamos la semana pasada de las crecientes dificultades que vienen encontrando los argentinos que están viajando al extranjero para conseguir dólares en el mercado oficial. A partir de esto, nuestra nueva colaboradora, Ana Saco, le preguntó al público cuál es su opinión, si apoyan estas restricciones. En las últimas semanas, los argentinos que viajan al exterior vienen encontrando crecientes dificultades para adquirir los dólares que necesitan en el mercado oficial. Café Financiero le preguntó a los ciudadanos si están de acuerdo con estas restricciones y si creen que son necesarias para la economía. Me parecen tontas. Tontas. El gobierno dice tener 45.000 millones de dólares de reserva. No tiene mayor propósito, más cuando la soja está creo que 570 hoy. Significa más de 20.000 millones de dólares el año que viene, así que muchos problemas no tienen. No estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista, porque a mí nadie me puede prohibir ir donde yo quiero y con mi plata. Si los políticos lo hacen, ¿por qué no yo? No, porque se la siguen robando igual. No estoy de acuerdo. Restringe las libertades personales y todos los derechos que cada uno de los individuos tiene para hacer lo que quiera. Y esto está absolutamente en contra de eso. Todos indican que no aporta ni agrega absolutamente nada. Estoy totalmente en desacuerdo.
La economía de un país se fomenta con dejar a la gente que invierta, que compre con total libertad, no lo que está pasando ahora. Bueno, hay que decir, ¿no?, que en la medida en la que justamente el gobierno, ¿no?, o el dólar oficial siga subiendo por debajo, ¿no?, de la inflación, del incremento de los precios, cada vez el gobierno va a necesitar incrementar, ¿no?, las restricciones que hoy aplica para acceder al mercado oficial, y aquellas personas que necesitan justamente dólares para viajar al exterior deberán acudir, ¿no?, al mercado informal y pagar los 6,35 pesos que el dólar vale justamente en este mercado. Vamos a seguir ahora con una última contestación a una pregunta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Matilde, que nos consultó sobre la situación de Seguro Metal, esta empresa presenta un activo de 204 millones de pesos, un pasivo de 134 millones, 70 millones de pesos como patrimonio, resultado 2 millones y 171 millones de pesos como primas. Informa 1.038 juicios, con lo cual, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, vamos rápido a un corte. Al regreso vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana con el economista José Luis Espert. Aquí estamos ya con la presencia del economista José Luis Espert para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, placer. Y hablamos, ¿no?, hace instantes en el bloque anterior sobre la sanción de la nueva ley de RT, un mensaje favorable del gobierno hacia el sector empresario. Esto se da en el marco también de un proceso de moderación en el crecimiento del gasto público. Estamos viendo en los últimos meses en donde se ve justamente un incremento cada vez menor del gasto público. A partir de esto estamos en el comienzo de una corrección en el rumbo económico. Estamos viendo un gobierno más consciente de las restricciones a las que se enfrenta. No sé, yo creo que me parece que hay mensajes contradictorios. Puede ser que un par de meses hubo alguna contención en el crecimiento del gasto público, pero básicamente porque no se pagó la obra pública que se realizó. El gasto corriente sigue creciendo a cerca del 30%, lo cual es una clara señal de no moderación. Pero, por ejemplo, la sanción de la ley de RT, ¿no?, que es un mensaje bastante positivo, ¿no? Eso sí, sin duda, sin duda. Todo aquello que baje el costo laboral hoy, donde uno de los problemas que se discuten es el atraso del tipo de cambio, me parece que es una medida sana, digamos, ¿no? Pero en definitiva, digamos, haciendo un análisis más completo, no encontrás señales suficientes como para identificar un cambio o... No, a ver, pongámoslo así, ¿dónde yo definiría el cambio? A ver. Argentina 2012 es el primer año en una década que Argentina entra en esta inflación. O si vos querés, por primera vez en 30 años a lo mejor, por primera vez en una década... Bueno, en 2009 también hubo, ¿no?, así estancamiento con inflación. Pero la inflación fue 10 puntos más baja. Entonces yo creo que acá estamos frente a un cambio de ciclo, si el gobierno no hace un cambio mucho más profundo de algunas políticas, como por ejemplo la política antiinflacionaria. Yo creo que este programa necesita urgente un plan antiinflacionario. No es posible seguir luchando contra la inflación de esta manera, rompiendo el INDEC y controlando precios. Esa estrategia ha fracasado por completo. Yo creo que el hecho que Argentina esté creciendo 0 en 2012 y con una inflación que es de las más altas del mundo, debería ser un llamado de atención de que Argentina ha experimentado un final de ciclo. Final de ciclo en el sentido que el programa económico, a esta velocidad de déficit fiscal, a esta velocidad de emisión monetaria, a esta velocidad de discrecionalidad y de ruptura de mercado no va. Yo creo que entonces lo que se necesita para el cambio ese que uno tiene ganas de empezar a ver para no tener que ver fantasmas del pasado, como por ejemplo en Argentina en esta inflación, me parecería que deben ser más fuertes. Yo creo que sería importante que el gobierno lanzara un plan antiinflacionario. Ustedes me preguntarán, ¿qué chance con hay? anuncios, ¿te gustaría, digamos, que sea algo? Sí, algo sólido, porque Argentina necesita un plan antiinflacionario sólido, porque... Insisto, si no lo lanza, mi sensación es que vamos a quedarnos en esta inflación, así creciendo poquito, cayendo un poquito con inflación muy alta. Dos preguntas, José Luis. Por un lado, de lo que decís, deduzco que crees que las restricciones cambiarias llegaron para quedarse, en tanto no se solucione lo previo. Sin duda, sin duda. Y por el otro lado, ¿qué lectura haces del proyecto de reforma del mercado de capitales que el gobierno presentó esta semana?
Mira, sobre el mercado, sobre el corralito cambiario, yo creo que vino para quedarse y en un año electoral, yo te diría, donde el gobierno va a pisar el acelerador fuerte del gasto público y del déficit fiscal, me parece que para que no se le vayan los pesos a dólares, me parece que el corralito se va a profundizar. Sobre la reforma del mercado de capitales, me parece que es un avance más del gobierno para tener más discrecionalidad, digamos. En general al gobierno le molesta no tener el control de casi todo. ¿No? Es gente que no cree en el mercado, no cree en la democracia del mercado. Así que me parece que está dirigido a seguir controlando más, lo cual en general este gobierno cada vez que se metió a controlar ha traído malas consecuencias, no buenas. Ha roto el mercado de la carne, el mercado de Hacienda, el mercado de frutas y verduras, el mercado de la carne, el mercado del trigo, del maíz, con estos acuerdos de precios espurios con los exportadores. No me parece que sea una buena medida. Se conoció también un fallo en contra de la Argentina en Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos, que vuelve más complicada esta puja que hay con los fondos buitres a partir del caso de la fragata Libertad. ¿Cómo analizás, digamos, toda esta negociación y toda esta situación? Bueno, respecto al fallo de hoy de la Corte de Apelaciones de New York, yo te diría, me parece que acá hay dos cosas a decir. Una cuestión operativa. Esto puede llegar a dificultar el pago de la deuda a aquellos que obviamente que tienen la custodia de sus bonos en el exterior. Esto no afecta a aquellos que tienen la custodia de sus bonos acá. Esto puede llegar a afectar básicamente a la deuda externa pública, si es que el Bank of New York, que es el banco pagador de la deuda externa pública argentina en el exterior, no quiere evitar juicios de aquellos que ganaron este fallo y le dice a Argentina, mira, que pague otro banco, yo no pago con este juicio acá. Porque este es un fallo favorable a aquellos que están litigando contra Argentina por haber quedado fuera del canje. Sí. O sea que hay una cuestión operativa no menor que puede poner alguna dificultad para seguir pagando la deuda que está performing afuera. La segunda cosa, desde el punto de vista teórico, conceptual más que teórico, esto derrumba la teoría de la Baña, del canje 2005, donde ellos deslistaron los que no entraron al canje. Acá este fallo lo que dice es, están todos en igualdad de condiciones, los que aceptaron y los que no. Lo cual en algún lugar el fallo lo que te dice es, tendrías que haber negociado con el 99% de los acreedores y en condiciones de mejor buena fe, por la quita fue salvaje. Bueno, este cambio de tema, justamente hablaste hace instantes que la Argentina en los próximos años ves perspectivas de bajo crecimiento, ¿no? Y la semana que pasó, el gobierno anunció justamente que obligará, ¿no?, a las compañías de seguros a invertir una parte de sus recursos en proyectos de la economía real, en proyectos productivos. ¿Crees que esto va a contribuir justamente a incrementar la tasa de inversión que necesita la Argentina para crecer más en los próximos años? No, el gobierno debería entender, tiene que razonar diferente en algo el gobierno. No diría que cambie totalmente, pero en algo tiene que razonar diferente. Tiene que dejar de razonar de que el mercado y la libertad es mala para sustituir esa libertad con discrecionalidad absoluta. ¿De dónde sacó Kicillof Chapa que tiene idea de cómo manejar el mercado energético? Un mercado energético que hasta el desastre que comenzó a hacerse de intervención en el 2003 andaba perfecto. La privatización energética de Argentina fue de las mejores que hubo en Argentina y los asesores de esa privatización ganan fortuna asesorando a otros gobiernos. Yo creo que es necesario que el gobierno deje respirar un poco la economía. Ok, bueno, José Luis, muchas gracias. Nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Espert, anticipando lo que puede suceder con la economía en los próximos años y los problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta el gobierno. Muchas gracias por haber estado nuevamente ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.